Bienvenidos a todos y a todas una vez más. Y Joseph, bienvenido tú también. Adelante con tu seminario. Para nosotros es un placer contar con tus conocimientos en este tipo de espacios. El público es todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, como siempre, brillante. Muchas gracias a todos por conectaros. Bienvenidos a EALDE, bienvenidos a este nuevo webinar que he titulado, como Alejandro comentaba, principales tipos de errores en el tratamiento de datos en el sector asegurador. Es un tema tremendamente importante en nuestro sector asegurador y, por lo tanto, pues bueno, dentro de la limitación, porque pues bueno, al fin y al cabo solo vamos a hacer una pequeña aproximación del verdadero problema, pero bueno, nos vamos a ir con una gran idea. Entonces, bueno, la presentación del día de hoy la he dividido en cuatro puntos y un punto de conclusiones. Primero, introduciremos la temática, ¿no?, en el sector asegurador. Vamos a ver las características de las bases de datos. He traído una pequeña base de datos, una pequeña muestra de base de datos. Vamos a ver algunos de los errores en el tratamiento de datos, insisto, algunos porque hay muchísimos más. Esto solo es un webinar, es una pequeña aproximación al problema. Vamos a ver cómo evitar esos errores en una base de datos o incluso cómo solucionarlos. Haremos un pequeño ejemplo y por último concluiremos, resumiremos, ¿no?, las distintas conclusiones que iremos obteniendo a lo largo del webinar. Como ha comentado Alejandro, la exposición va a durar en torno a unos 30 minutos. Ya os adelanto y os invito a que no esperéis al último momento para realizar cualquier tipo de pregunta. Las preguntas pueden ser relacionadas o yo os animo a que sean relacionadas con la temática del webinar, pero pueden ser relacionadas también con cualquier temática dentro del sector asegurador. Yo estaré encantado, dentro de mis conocimientos, estaré encantado de resolverlas. Lo dicho, no esperéis al último momento porque al final lo que pasa es que hay muchísimas preguntas y las que me han preguntado al final se quedan en la cola y por temas de tiempo no nos da tiempo a responderlas y yo siempre pues arranco, ¿no?, de las más antiguas, las preguntas más antiguas, de las primeras preguntas, arranco a partir de ahí, ¿vale? Pues lo dicho, hay muchas veces que me sabe muy mal, pero me voy del webinar y aún han quedado muchas preguntas por resolver, ¿vale? Lo digo, eh, cualquier pregunta que tengáis la podéis ir ya lanzando. Bueno, la temática de hoy está relacionada con los tipos de errores y por lo tanto, pues bueno, pues vamos a arrancar. Básicamente en cualquier sector, cuidado, no solo en el sector asegurador, sector financiero, sector retail, sector inmobiliario, incluso cualquier error en los datos puede causar muchísimos problemas. ¿Eso implica que todas las bases de datos están perfectas? Pues desgraciadamente no. He trabajado con muchísimas compañías y prácticamente todas, en mayor o menor medida, las bases de datos contienen errores. Es verdad que algunos errores no son preocupantes y por lo tanto permiten la viabilidad, permiten la continuidad del negocio, pero en ciertos momentos errores en los datos pues lo que hacen es obtener conclusiones que no son adecuadas, ¿no? Y por lo tanto el tratamiento y la gestión de esos errores es uno de los pilares fundamentales en el análisis de datos. En esta primera introducción quiero indicar que los errores existen, nadie de nosotros es ajeno a ellos, casi todas, voy a decir casi todas, porque seguro que hay alguna que no tiene, pero casi todas las compañías aseguradoras y no aseguradoras, sus bases de datos contienen errores y el objetivo del gestor de riesgos, el objetivo del estadístico o de la persona que hace el tratamiento de datos es gestionarlos. ¿Cómo se gestionan? Pues hoy vamos a ver alguna de las múltiples técnicas que hay, pero vamos a ver algunas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de errores, ¿de qué estamos hablando de errores? Pues muchas veces estamos hablando de errores de valores duplicados. Por ejemplo, en el sector asegurador, esto me lo encuentro muchísimo, por ejemplo, en los seguros de vida, es muy habitual que algunas compañías de seguros pues tengan pólizas en los seguros de vida
tengan pólizas que traten el seguro de fallecimiento, ¿no? Entonces, pues muchas veces fallece una persona y la compañía de seguros lo que hace es adelantarle una pequeña cantidad de dinero a los beneficiarios, pues para los gastos de defunción, ¿no? Ya sabéis que en el momento de fallecimiento hay una serie de gastos bastante cercanos al momento de la defunción y la aseguradora lo que hace es anticiparle una pequeña cantidad de dinero. En España suelen ser en torno a los 3.000 euros, 3.500, 2.000, bueno, en cualquier caso, la compañía de seguros hace una anticipación de ese capital. Luego, pasadas las semanas, ya la compañía de seguros solicita los datos del registro de ese fallecimiento y por lo tanto paga el capital restante, el que sea 40, 50, 60.000 euros, el que sea. ¿Cuál es el principal problema aquí? Que muchas compañías, por desconocimiento o por no desconocimiento, registran dos líneas de fallecimiento. La primera de ellas por el anticipo de capital que les ha dado y la segunda por el propio fallecimiento, por el segundo pago. Y lo que está registrando indirectamente son dos fallecidos, no uno. Y en este caso solo ha habido un fallecido. Estamos hablando de registros duplicados. Y por lo tanto, es un grave problema a la hora del tratamiento de datos y a la hora de la gestión de la siniestralidad, por ejemplo, en los seguros de vida. Realmente ha fallecido solo una persona, en cambio, la compañía de seguros está registrando dos, o incluso imaginaros que hay 3 o 4 beneficiarios. Están los dos hijos, el hombre o la mujer, en función de quién haya fallecido, y la compañía aseguradora hace 3 o 4 pagos distintos. Pues realmente hace 3 o 4 pagos, pero de un único fallecido. Pero hay veces que las compañías de seguros registran una línea por movimiento y registran un fallecido por movimiento. Pues esto es un grave problema. Estamos hablando de los registros duplicados. Otro ejemplo, pues por ejemplo en el seguro del automóvil, cuando se hacen cotizaciones, ¿no? Tú quieres un seguro y en Internet haces una cotización sobre un riesgo y al día siguiente haces una cotización sobre el mismo riesgo. Realmente tú estás haciendo una única cotización, pero en dos momentos distintos. Estamos hablando de dos registros de valores duplicados y por lo tanto realmente el riesgo a asegurar solo es uno, en cambio se está duplicando la información, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir con muchísimo cuidado con los registros duplicados. Luego tenemos otro tipo de errores o datos incompletos, que es con la inconsistencia en la estructura de los datos. Me he encontrado en multitud de compañías, pues por ejemplo, que la periodicidad del pago, en algunos casos es trimestral, otras es T, otras es trimestre, otras es tri, claro, trimestral, trimestres, T, tri, pues son 4 periodicidades distintas. Y estaremos de acuerdo que realmente estamos hablando de una. Hay una inconsistencia en la estructura de los datos. Hay que registrar esto y hay que controlar esto. Luego tenemos valores incorrectos o mal formateados, es decir, valores que se han introducido mal. Por ejemplo, es muy habitual que algunas compañías de seguros en la edad de los asegurados, pues que aparezca la edad de 2, la edad de 3. ¿Eso qué implica? La de 4, por ejemplo, en el seguro del automóvil. Eso implica que no hay una correcta política de suscripción y no hay una correcta trazabilidad y comprobación de los datos. Realmente detrás de ese 2, ese 3 y ese 4, ¿qué hay? Pues una persona, un asegurado de 20 y pico años, 30 y pico años, 40 y pico años. Pero alguien, la persona de suscripción, a la hora de introducir los datos, los ha introducido mal. O una edad, por ejemplo, de 0 años. No tiene ningún sentido. Realmente, ¿qué está queriendo decir? Pues 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Qué ha pasado? Que uno de los datos pues los ha introducido mal. Estos datos pueden ocasionar gravísimos problemas para la compañía de seguros. Pues bueno, esta introducción me ha parecido fundamental. Objetivo, pues vamos a garantizar la integridad de estos datos y llevar un proceso de limpieza y validación exhaustiva, variable a variable. Por lo tanto, el objetivo es realizar una primera aproximación en este webinar al posible tratamiento de los datos. Y eso es lo que vamos a hacer. Habitualmente, los datos en el sector económico y en el sector asegurador vienen estructurados. ¿Qué se llaman datos estructurados o tabulados? Son datos en los cuales las filas registran los asegurados, los proveedores,
los trabajadores, los clientes, y en las columnas se determinan las características de esos empleados, de esos trabajadores, de esos asegurados, ¿no? Las herramientas para el tratamiento de datos. Pues aquí cada compañía utiliza un tipo de herramientas. Es cierto que casi todas las empresas, compañías de seguros, utilizan Excel por su simplicidad, porque casi todos los departamentos lo utilizan. Y luego, pues hay otro tipo de entornos ya más sofisticados, entornos que, por ejemplo, el departamento actuarial, el departamento de risk management, en general, el departamento de analítica de clientes, analítica de datos, departamentos donde el tratamiento de datos es masivo, utilizan otro tipo de lenguajes. Véase R, llámese Python, llámese SQL o otro tipo de lenguajes. Por lo tanto, en términos base, casi todas las empresas utilizan Excel para el tratamiento de datos a baja escala, a nivel bajo, y a grandes tamaños de datos utilizan R, Python o otro tipo de lenguajes en el cual se puedan tratar grandes bases de datos. Pues veamos un ejemplo en Excel y en R. Me vais a permitir que minimice la presentación y vamos a verlos en Excel. Estos son datos de un ejemplo, de una cartera de seguros de una compañía de seguros de automóvil. Pues bueno, tenemos en total, para que lo veáis, 975 clientes. Esta cartera de seguros tenía en torno, si no recuerdo mal, a 500.000 de asegurados. Pues bueno, hice una muestra aleatoria simple de 975 asegurados, ¿no? Aquí tenéis la potencia del vehículo, el precio, el tipo de combustible y la modalidad. Es verdad que en modalidad había más modalidades, estaba la de terceros, terceros más lunas, combinado. Bueno, esta compañía las aglutinaba todas en 3 modalidades. Entonces teníamos la básica, la media y la alta. Pues bueno, vamos un poco a ver los distintos tratamientos de la información. Lo primero que vamos a hacer es hacer un filtro de los datos, ¿no? Fijaros, este filtro tenemos datos que van desde 5,4 caballos de potencia. Tendremos que discutir, voy a aceptar, voy a filtrar, tendremos que ver si esos 5,4 caballos de potencia pues son o no correctos. Yo no tengo un gran conocimiento de los vehículos, pero tendremos que hablar con el departamento de suscripción si esos 5,4 caballos de potencia pues son correctos. Más cosas, pues bueno, parece ser que 40 caballos de potencia pues sí que tienen sentido, y me iría a mirar, ¿veis? Tenemos un NA, tenemos datos faltantes, ¿veis? Tenemos 2 vehículos que no tienen datos. Luego tenemos un precio, aquí dentro de la potencia pues vemos que todo más o menos está estructurado. En cambio posiblemente tenemos 2 datos faltantes y tenemos claramente 4 valores que son discutibles. Habría que hablar con el departamento de suscripción. Vamos desde el punto de vista del precio. Pues desde el punto de vista del precio tenemos un vehículo de 2.900, esto está en euros, sí que puede ser porque es un valor, es un dato a valor real, por lo tanto sí que puede ser que haya un vehículo que en el momento actual valga 2.900 euros. Y bueno, fijaros, tenemos un vehículo de 71.000 euros, que también puede ser verdad, un coche de alta gama, pero tenemos NAs, datos not available, datos no disponibles. Pues tenemos 2 NAs también, ¿no? Y luego, pues bueno, veríamos un poco el tipo de combustible. Vamos a quitar el filtro. Vamos a ver el tipo del combustible. Donde, fijaros, tenemos diésel, gasolina y luego tenemos NA y XX. ¿Vale? Fijaros, ¿no? Tenemos XX que alguien a la hora de introducir los datos pues no ha puesto diésel o gasolina. Lógicamente, pues tenemos un error. Y luego la modalidad, pues bueno, la modalidad no haría falta del todo analizarla, pero básicamente parece ser que está bien. Alta, básica y media. Bueno, nos faltaría el título, modalidad, que no desconozco por qué lo he quitado, es que he estado trasteando antes del webinar, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos que corregir a efectos de potencia. Luego veremos una opción a la hora de corregir estos NA, ¿no? Es decir, oye, pues estos NA tienen un problema. Desde el punto de vista de R, ¿vale? Esto es R, es un lenguaje ya más de programación, no tenéis por qué saberlo, pero desde el punto de vista de R, también, fijaros, cargamos la base de datos
y la podemos ver, mirar cómo están las 975 pólizas, las tenemos aquí, ¿vale? Y a la hora del tratamiento de R, todo lo que vamos a hacer en Excel, en Excel se podría realizar, fijaros, con líneas de código. Tampoco vamos a entrar, podemos ver un resumen de los datos, si queréis, mirar. La potencia, el mínimo, veis, el 5,4 que hemos sacado, tenemos el primer cuartil, la mediana, la media, y veis que hay dos pólizas que tienen NA. Fijaros, en una línea de código, no es tan importante el código, porque en Internet hay miles de códigos que hacen esto, sino su entendimiento, que es lo que estamos viendo en este webinar. Fijaros cómo solo en una línea de código puedo realizar un resumen de los datos. Puedo detectar que aquí faltan dos NA, que hay dos datos no disponibles, que hay dos datos que no tienen precio. Luego la manera de detectar el combustible y la modalidad es más complicada. ¿Vale? Volvemos a nuestra diapositiva. Características. Vemos una base de datos y detectamos los problemas. Tipos de errores. Dejadme que vuelva al modo presentación. Pueden tener datos erróneos, aparecen datos, pero no son correctos, como por ejemplo el XX que hemos visto, aparecen datos, pero no son correctos, y tipos de datos faltantes, o también llamados NAs. Y luego, pues bueno, hay otro tipo de errores que por la naturaleza del webinar, pues no nos da tiempo a verlos, que también existirían. Me gustaría remarcar un tema fundamental y muy importante, y hay que ir con mucho cuidado. No confundir datos erróneos con valores atípicos, outliers, los famosos outliers. Un outlier no es un error, es un valor distinto del valor medio de la cartera, pero eso no implica que sea un valor erróneo. Tú puedes tener un coche valorado en 300.000 euros, tu cartera son de coches de 10, 15, 20.000 euros y luego asegurar un gran vehículo de alta gama. Y eso no implica que sea un error. Lo que implica que es un valor atípico, que no es un valor anómalo, es un valor distinto, outlier. Todo esto son sinónimos. Por lo tanto, hay que diferenciar entre error y valor atípico, que muchos lo confunden. Vemos la parte de los valores atípicos en Excel, por ejemplo, a lo mejor este asegurado de 71.000, 74.000. Hay técnicas, ¿no?, que nos permiten detectar qué se considera o a partir de qué se considera un valor atípico. Eso ya en términos estadísticos es algo más avanzado. Sería algo así como lo que supera 1,5 veces el rango intercuartílico desde el cuartil 3. Viene a ser una cosa así, que es más complicado. Incluso nosotros en un foro de debate sí que debatimos qué se considera un valor atípico, cómo medirlo y todo esto. Eso lo comentamos nosotros en un foro de debate. Pues bueno, estas dos pólizas, fijaros, tienen una potencia de 250 caballos de potencia, que es muy alta, y 325, y tiene pues un valor de 71.100 euros, que es un valor bastante alto, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahí que hemos detectado los valores atípicos. Volvemos a nuestra base. La manera de detectarlos en R sería exactamente lo mismo. Vamos ahora a cómo evitar estos errores en una base de datos. No tanto cómo evitarlos, sino cómo corregirlos, ¿vale? Y de aquí, pues bueno, necesitamos, ¿no?, cómo vamos a solucionar, porque recordar que dispongo de esos datos y tengo que en la medida de lo posible utilizarlos, porque el analista de datos, el gestor de riesgos, vive única y exclusivamente, no única y exclusivamente, perdón, o una de sus partes principales es el tratamiento de datos. Se dice, se rumorea, y os puedo asegurar que en algunos proyectos es verdad, que el 80% del tiempo que un analista de datos está, o su labor es arreglando los datos, ¿no? Y el otro solo 20% obteniendo conclusiones. Esto, cuando yo lo digo muchas veces en clase y tal, los estudiantes me miran un poco extrañados, que cómo que el 80% del tiempo voy a estar depurando, tratando datos. Pues efectivamente, así es, ¿no? Luego, pues bueno, dependiendo del proyecto, estás más o menos tiempo, pero en conclusión, es una parte muy importante de las tareas. Para tratar estos datos y evitar y corregirlos, ¿qué podemos hacer? Una de lo que se puede hacer, y ahí yo digo los pros y los contras, no hay una solución mágica, sino hay varias soluciones que funcionan.
La primera de ellas, aunque a mí personalmente no me gusta, es pues eliminar las filas que contienen llamados missing values o datos faltantes, que serían los NAs, ¿no? Esto lo que me va a permitir es los datos resultantes son más robustos, es decir, estoy eliminando datos que en alguna de sus variables, columnas, no existen y por lo tanto los datos son más robustos. Robusto significa pues más seguro, ¿no? Contra, es decir, como inconveniente, pues pérdida de información y de datos, especialmente si son muchos missing values. Imaginaros que si yo tuviera de 975 pólizas, tuviera 100 que no tuvieran datos, pues estaría reduciendo aproximadamente en un 10% la base de datos. Y estoy eliminando muchos asegurados de mi análisis. Probablemente si hay muchos missing values, NAs, el mejor método no sea no sea la eliminación. Este es uno, sí, probablemente no sea el más adecuado. Un segundo valor, si queréis ahora podemos hacerlo, sería sustituir, reemplazar esos missing values por la media, la mediana o la moda, ¿vale? La ventaja, pues es que evita, es decir, que ya no pierdas esa información, mantienes los asegurados. La desventaja, que estás modificando la variabilidad de los datos. Cuando tú sustituyes por la media de los valores, lo que estás haciendo es sustituyendo por el valor medio. Entonces, ¿qué pasa? Que implícitamente estás modificando la varianza, la desviación típica de esa muestra, ¿no? Si tú lo sustituyes por la media, la desviación típica o la muestra probablemente la estés reduciendo implícitamente. Y eso puede ser que en algunos casos no sea bueno. Aunque es verdad que este segundo punto, si hay pocos datos, es una buena manera de sustituir los valores. Otra manera, ya quizá algo más sofisticada, sería el punto 3 y el punto 4, ¿no? Que sería, el punto 3 sería reemplazar los missing values por los valores con la misma distribución. Esto es más complejo. ¿Qué significa valores con la misma distribución? Imaginemos, ¿no?, que tenemos dos variables, que puede ser A o B, ¿no? El valor A puede salir en el 90% de las ocasiones y el valor B solo en el 10% de las ocasiones, ¿no? Entonces, si yo tengo dos datos que me faltan de esa variable, lo que hago es simular, ¿según qué? Según esa distribución, simular que en el 90% de las veces que simulo esos datos me caigan en el A y el 10% que me caigan en el B. Entonces, le asignaré un nivel, le asignaré un valor en función de su distribución, ¿vale? Si la distribución es 50%, pues sería como, imaginaros que tengo una variable que solo admite dos niveles, nivel 1 y nivel 2, hombre-mujer, y tengo el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Pues una manera de reemplazar con la misma distribución, estoy siendo muy simplista, pero una manera sería lanzar una moneda y decir si sale a cara hombre, si sale cruz mujer. Eso es reemplazar con la misma distribución, 50%, porque hemos asumido que hombres y mujeres tienen el mismo peso en la cartera. Si uno tuviera más, pues le tendría que dar más peso a uno que al otro, ¿vale? A la hora de generar esos valores aleatorios. Y la otra manera de predecir esos missing values sería prediciendo los valores a través de técnicas de regresión. Pues utilizando una regresión lineal múltiple a través de otras variables, puedo predecir el comportamiento de la variable que quiero inferir, ese comportamiento de que no tengo datos, ¿no? Probablemente este punto 3 y punto 4 son más avanzados. Permitirme que lo haga el punto 2, lo haga en Excel, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a solucionar, es decir, voy a sustituir los datos que tienen NAs por la potencia media. Pues primero de todo voy a calcular el promedio, es decir, la potencia media de los vehículos es 103 caballos de potencia. Esta es la media. Pues voy a sustituir cuando haya NAs por el valor promedio. Bueno, pues la voy a llamar una columna que sea potencia V2, versión 2. Esto necesitaré utilizar una función de condicional y decirle sí, este valor es NA, es decir, si no está disponible, pues sustituiré por la potencia y lo fijaré,
para que cuando desplace en Excel, pues no se vaya hacia abajo. Y si no, pues que me mantenga el valor. Esta función condicional, que tampoco hace falta que se entienda 100%, pero yo os la explico, significa que si el valor es numérico, va a mantener el valor numérico y cuando sea NA lo reemplazará por este 103. Pues bueno, sustituiremos y fijaros, cuando haya un NA, lo voy a poner aquí, NA, lo que está haciendo es sustituir, voy a redondear, está sustituyendo, está asumiendo que esta potencia del vehículo tiene 103 caballos de potencia. ¿Veis? Está asumiendo. Lógicamente, ¿ese va a ser el verdadero valor? Por supuesto que no, seguro que es otro, pero es que lo desconozco. Otra solución sería llamar al cliente, ¿no? Llamar al asegurado y preguntarle, oye, ¿cuál es tu potencia del vehículo? Pero claro, si tienes 2 o 3 asegurados, como es nuestro caso, pues bueno, lo puedes hacer. Pero imaginaros que tuviéramos 10.000, en 1.000.000 de datos tuviéramos 10.000. No podemos llamar a 10.000 personas. Pues reemplazamos, esta solución sería reemplazar los missing values por la, en este caso, la media. ¿Vale? La media en Excel es la función promedio. ¿Sí? También, perdonadme, vuelvo aquí, que estábamos aquí, y vuelvo a nuestro. Estamos ya prácticamente terminando, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Os animo ya a que vayáis haciendo las distintas preguntas, ¿no? Vamos al punto 4 y cómo evitar errores en una base de datos. Una cosa es el análisis de datos. Es decir, yo veo aquí y puedo analizar columna a columna, variable a variable. Pero otra manera de entender si hay errores es a través de la visualización. La visualización es una herramienta poderosísima. Aquí, pues bueno, mi abuela decía que una imagen vale más que 1.000 palabras. Eso es un refrán mucho de mi abuela que decía, ¿no? Es decir, lo que tú ves vale más que lo que te puedan decir en 1.000 palabras, ¿no? Venía a decir una cosa así. Y es cierto, porque voy a representar gráficamente, por ejemplo, la relación entre la potencia del vehículo y el precio, lo voy a hacer en R, insisto, no es tan relevante el código, sino más bien su entendimiento, y podemos ver que los datos, ¿no?, tienen una correlación lineal, tenéis la potencia del vehículo en el eje de las X y el precio medido en euros en el eje de las Y, ¿no?, el eje lateral. Y vemos cómo tienen todos los datos una relación lineal positiva. Aquí arriba, ¿veis? Recordar que había 2 datos atípicos, cuidado, atípicos, no erróneos, ¿no? Los teníamos ahí arriba, ¿no? ¿Los veis? Pero hoy tenemos aquí, ¿veis? Estos datos de potencia cercanos a 0, que eran los de 5,4, ¿verdad? Estos 5,4. Habría que visualizar, habría que ver si esos datos son 100% correctos. Pero fijaros, gracias a la visualización de los datos, he podido ver que ahí hay 2 datos que son susceptibles de ser erróneos. Yo no digo que lo sean, pero pueden ser erróneos. ¿Sí? Gracias a la visualización también es posible detectar y evitar esos datos erróneos. Y bueno, por concluir, porque pensar que es un webinar de 30 minutos, es una muy pequeña aproximación. Fijaros esto, si se estudiara con más profundidad todo lo que se podría aprender, pero es una muy buena aproximación al problema. ¿Qué hemos visto? Que disponer de una base de datos sin errores, pues la necesitamos ¿para qué? Para la toma de decisiones, para obtener conclusiones. Los datos tienen que estar limpios, no tienen que contener errores. ¿Por qué? Porque esos datos los voy a utilizar para la toma de decisiones. Hemos visto algunos problemas en el tipo de datos. Hemos visto NAs, también podrían ser datos vacíos. En Excel puede haber datos vacíos. En R, si cargas los datos y están vacíos, te pone NAs. Por lo tanto, en R, NAs y vacíos son todo NAs, not available, datos no disponibles. Y en Excel sí que tiene esa discriminación entre NA y vacío. Y también puede haber datos erróneos. No los hemos corregido aquí, pero también hubiésemos podido corregir lo de la XX, que hemos visto antes, ¿no? Es decir, puede haber datos que pues estén mal. Y hemos visto se deben emplear algunos procedimientos para corregir
dichos errores. Nosotros aquí hemos utilizado un procedimiento ¿cuál? Hemos sustituido la media de la potencia del vehículo en aquellos datos donde no había datos faltantes, ¿no? Y por lo tanto, esta base de datos, de hecho, se me ha olvidado mostrarla, esta columna que os muestro, fijaros, la del 5,4 se ha quedado en stand-by, se ha quedado que podríamos discutir, pero al final de todo ya no hay ningún dato erróneo, no hay ningún dato faltante. En cambio, en la potencia original está los NEAs, ¿vale? Hemos conseguido corregir a través de distintos procedimientos. Aquí hemos visto uno, pero bueno, de hecho, cada uno de ellos podría tener un único webinar, bueno, o incluso una única clase de toda una asignatura de un mes de trabajo, ¿no? Por lo tanto, esto se puede complicar y lo que hemos visto aquí es una pequeña aproximación al problema, aunque bastante real, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el turno de preguntas. Voy a habilitar lo que es las preguntas. A ver que la hagan grande. Preguntas, ¿vale? Lanzaros. Bueno, nos preguntan que lo estoy intentando traducirla a lo que es, la estoy modificando ligeramente, pero no mucho. Básicamente, ¿qué departamentos, nos preguntan qué departamentos estarían afectos a este tipo de errores? Transversal, prácticamente todos los departamentos. Desde el departamento de suscripción, donde la calidad del dato tiene que ser necesaria, el departamento técnico, fundamental. Imaginaros que queréis hacer una tarifa de hogar y por lo tanto de hogar o de automóvil y necesitáis inferir la potencia, es una variable significativa, una variable que explica el comportamiento de los asegurados. Imaginaros, si esa variable no está bien, no tiene datos correctos, será imposible obtener conclusiones de esa variable. No la podré utilizar. En cambio, puede ser que sea una variable significativa, ¿vale? Lo cual es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, en los seguros de vida, el nivel de renta de los asegurados es una variable muy significativa. En cambio, muchas veces ese nivel de renta o está mal almacenado, o las compañías de seguros no lo tienen de manera correcta, o hay muchos datos inconsistentes, pues el comportamiento del fallecimiento tiene una fuerte relación con el nivel de renta o incluso con la edad. Si tú no obtienes correctamente la edad, por ejemplo, el seguro de vida gira en torno a la edad, el precio. Si la edad no es correcta, el precio que le vas a dar al cliente no es correcto, ¿no? Entonces, eso sería la naturaleza transversal a todos los departamentos. Nos hablan también dice que si los datos no están estructurados, ¿qué ejemplos hay de datos no estructurados? Hemos dicho que los datos tienen que estar estructurados, ¿vale? Estructurados significa por columnas y por filas. Las columnas determinan las características, como hemos visto, la potencia, el precio, los años de antigüedad, es decir, todas este tipo de variables, y las filas son los asegurados, ¿no? O los clientes. ¿Qué tipo de datos son? Esos son datos estructurados. ¿Por qué son datos estructurados? Porque son fáciles, entre comillas, son fáciles de utilizar. Tratamiento de Excel es sencillo, tratamiento de R es sencillo. ¿Cuándo tenemos datos no estructurados? Por ejemplo, cuando tenemos imágenes. Cuando tenemos imágenes, tenemos datos no estructurados. Cuando tenemos vídeos, por ejemplo, un vídeo, son datos no estructurados. Un vídeo es una secuencia de imágenes que se mueven a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos texto, es decir, estudiar la naturaleza o qué inquietudes tienen nuestros asegurados,
pues muchas veces se hace a la hora de escribir, que se llama el text mining. Sería la técnica estadística que estudiaría el texto. Por lo tanto, esos son datos no estructurados. Esos datos son complejos de estudiar. De hecho, hay ya modalidades y técnicas en Python, paquetes en Python y en R, que permiten traducir el qué, imágenes en datos estructurados. De hecho, ahora todo el mundo de la InsurTech lo que nos dice es que muchas veces cuando tienes un accidente de coche ya no rellenas un parte, sino lo que haces son fotografías con el móvil, lo subes en la aplicación y detrás está inteligencia artificial que analiza el tipo de siniestro. ¿Cómo lo hacen? Con datos no estructurados, con imágenes, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, respecto a esa pregunta de los datos no estructurados, también es fundamental. Nos preguntan cuáles podrían ser los principales indicadores de evaluación para conocer si la data, es decir, si los datos son correctos, están limpios. Indicadores como tal, no hay. Pues, por ejemplo, es una muy buena pregunta. Felicito a la persona que la ha realizado. Indicadores como tal no hay, pues, pero sí que lo que tienes que hacer es calcular los NAs, por ejemplo, como hemos visto, me permitís que salga de la diapositiva, pues por ejemplo en R con Summary, que es un resumen de los datos, pues te permite sacar los NAs. Este es un indicador clave de que ahí hay datos que no son correctos. Imaginaros que tuvierais un valor, no lo sé, por ejemplo, que tuvierais un valor, me lo voy a inventar, la potencia, el primero, tuvierais un valor de 1.000.000, de hecho me ha modificado el promedio, me ha hecho un desastre, ¿no? Imaginaros que tuvierais un valor aquí de 1.000.000, entonces claro, 1.000.000 de caballos, pues hasta donde yo sé no es correcto. ¿Cómo podríamos detectar este millón? Pues por ejemplo, imagínate que tuvieras 300.000 o 400.000 asegurados, pues con la función max, ¿veis? Con la función max sacarías cuál es el valor máximo. Es otro indicador en el cual te podría dar un poco la naturaleza del valor máximo. Ostras, pues 1.000.000 no parece que tenga mucho sentido, ¿no? En potencia, digo, un vehículo a lo mejor sí, pero lo veis, ¿verdad? Es decir, puede ser que 1.000.000 aquí no tenga sentido. Pues estadísticos, indicadores como el promedio, el mínimo, el máximo, la desviación típica y luego ya comparaciones entre la media y la mediana. Esto también me permite conocer la distribución, si es asimétrica a la derecha, si es asimétrica a la izquierda. Gracias a esos estadísticos me permite saber cómo son los datos. Por lo tanto, los principales indicadores de evaluación serían pues, los principales estadísticos. Y también una representación gráfica también sería un indicador. ¿Vale? Una representación gráfica no deja de ser un indicador visual de lo que realmente hay detrás, ¿no? Y estamos ya un poco en el tiempo, habíamos dicho entre 10 y 15 minutos. Vale. Estoy viendo las distintas preguntas, ¿vale? En algunos casos me felicitáis, lo cual os agradezco enormemente. Lo que pasa es que, claro, al felicitarme están en el medio los comentarios. Eh, eh, vale. Eh, estoy leyendo, a ver algún tema, algún punto importante. Vale, claro, me están hablando, sobre todo he cogido 2 o 3 comentarios que trataban sobre lo voy a traducir desde el punto de vista genérico para todos los países de la ley de protección de datos, ¿vale? La ley de protección de datos no entraría aquí como tal. La ley de protección de datos, ya sabéis que cada vez los datos son más sensibles, sobre todo dentro de las compañías de seguros, donde, por ejemplo, datos médicos son súper sensibles, incluso dentro de la propia compañía de seguros, los técnicos, como por ejemplo en mi caso, que trabajamos en departamentos de riesgo y departamentos actuariales, no tenemos acceso a datos médicos, no tenemos acceso. Es decir, si alguna persona quiere asegurarse, por ejemplo, en un seguro de vida, yo no tengo acceso a sus datos médicos. Dentro de la compañía está el departamento de suscripción
y dentro del departamento de suscripción, personas especializadas en ese tipo, en suscripción, son los que tenían que tener acceso a dicho dato. Por lo tanto, la ley de protección de datos es fundamental al momento de contratación de la póliza. En el momento que el asegurado contrata la póliza, se le pregunta cuál quieren que sea la naturaleza de su tratamiento de datos. Puede ser desde que te envíen publicidad y acciones comerciales hasta que prácticamente tus datos no se utilicen para nada dentro de la compañía, ni incluso para hacer tratamiento de datos, ¿no? Entonces, muchas veces el asegurado elige si sus datos quieren que sean tratados, lo dicho, internamente, ¿no? Entonces, cada vez más las compañías están más concienciadas con el tratamiento de datos. Y la ley de protección de datos es súper importante. Y como he dicho, incluso dentro de la propia compañía hay muchísimos departamentos, por no decir todos, excepto el de suscripción, que no tienen acceso a los datos, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, quería aglutinar las dos o tres preguntas que hablabais al respecto. Y bueno, la última pregunta, que también la he visto cuando estaba leyendo las anteriores, y hay otra aquí al final que me hace que va sobre la misma naturaleza. Me dicen, vale, Josep, ¿y si los datos fueran de combustible, es decir, si los datos fueran de texto, es decir, datos faltantes, pero de texto? Por ejemplo, combustible. Aquí, por ejemplo, ¿cómo resolveríamos estos NA, ¿no? Pues bueno, si queréis, voy a tardar 3 o 4 minutitos, no voy a tardar más. Me parece una pregunta muy relevante. Si queréis, porque va a ser un tema en términos estadísticos un poco más avanzado, si mañana seguro que tendréis disponibilidad para ver el webinar. Si alguno pues no lo ha entendido 100%, pues que lo puede repescar. Yo voy a poner, es decir, gasolina, y voy a poner diésel, ¿no? Voy a contar el número de, esto sería este 3, ¿no? Para datos categóricos, reemplazar los missing values por la misma distribución. Yo voy a contar, es decir, voy a contar todos los que hay, ¿vale? Voy a contar todos los que hay de gasolina y voy a contar todos los que hay de diésel, ¿no? Pues bueno, ahí en total, los que tengo esos datos, pues tengo datos de 970. Básicamente, lo que tengo datos es de dividido entre es decir, tengo el 37% de los datos que tengo se corresponden con gasolina y el 62, se corresponden con diésel. ¿Cómo imputamos estos, por ejemplo, NA o XX? Sería igual, ¿eh? ¿Cómo imputamos estos dos NA? Pues voy a utilizar su misma distribución, es decir, esa misma distribución. Lo que haría sería generar un aleatorio, básicamente puedo generar aquí un aleatorio, me da igual generarlo para todos que solo para uno. Un aleatorio, ¿veis? Si utilizo la función aleatorio, pues me genera valores aleatorios entre 0 y 1. ¿Veis? Mirad, cada vez que remuestreo, ¿veis? Me genera números aleatorios. Estos números aleatorios están entre 0 y 1, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando sea NA, es decir, cuando el combustible sea NA, le preguntaré si este aleatorio que me está generando es menor que 0,37, le imputaré gasolina, y si no, le imputaré diésel. Esta es una manera de reemplazar los missing values por la misma distribución. Muy bien, pues vamos a ello. Yo mirar F9, pues voy a dejar de remuestrear, me quedo con la última muestra, que es esta. Entonces, esto sería el combustible. Entonces, básicamente, arrancaría con un sí. Si este es NA, es decir, si hay error, ¿qué tengo que hacer? Pues tendré que preguntarle si el aleatorio es menor de el 0,37. Pues fijaros, si el aleatorio es menor de este valor, lo tengo que fijar, pues ¿qué le asignaré? Gasolina. Lo fijaré. Y si no, ¿qué le asignaré?
ahí, le asignaré diésel. Lo voy a poner ahí, que no se ve, pero yo sé que está ahí, ¿vale? Y si no, es decir, si no es Na, pues que mantenga, es bastante avanzado, este ya lo sé, que mantenga gasolina. Ay, perdonad, un segundo. Y si no, que mantenga gasolina. ¿Vale? Repito, mirad. ¿Qué nos está diciendo esto? Voy a poner esta tablita en la parte superior. Creo que me he dejado lo mejor y más difícil para lo último. Ya lo sé que es difícil, ya lo sé. Voy a ponerme la tablita para ahí arriba para que la veáis. Esta es la tabla con la distribución de valores, ¿no? Entonces, el 37% de los datos son gasolina y el 62% diésel. Cuando sea, es decir, cuando el dato esté bien, cuando sea combustible, yo mantendré el valor de, cuando sea gasolina, por ejemplo, yo mantendré el valor de gasolina. Pero cuando sea Na, es decir, si es Na, se meterá en la parte verdadera. Esto implicará que es Na. ¿Esto qué significará? Que cuando este aleatorio sea menor que este valor, le asignará el gasolina y si no, le asignará diésel. ¿Vale? Vamos a ver lo que ha hecho. Voy a dar doble clic y vamos a filtrar. Mirar los que son combustible, claro, los que son combustible y están bien, él los deja igual, ¿veis? Diésel, 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 gasolina son iguales, esto lo mantiene, gasolina, gasolina, pero fijaros el que es Na. ¿Veis? El que es Na he generado valores aleatorios, al azar. Pues me ha generado un 0,75, como el 0,75 está por encima de 0,37, le he asignado el diésel. ¿Veis? Como está por encima de 0,37. Y el gasolina, y este, que le ha asignado aleatoriamente el 0,24, pues esto le asigna el gasolina, porque está asumiendo la misma distribución. Esto si tuviéramos 10.000, por ejemplo, datos faltantes, por término medio le asignaría 3.773 gasolinas y 6.270 diésel. Esto lo que me asegura es que se mantiene, y tengo muchos datos, se mantiene, asume que los datos siguen la misma distribución. Esta es la gran ventaja. Fijaros, tengo una columna con errores en NAs y XX, a una columna los XX se mantendrán, pero los NAs se habrán solucionado. Los XX se mantendrán y los NAs se han solucionado. Podríamos hacer exactamente lo mismo con los XX. ¿Vale? Esto es una manera de reemplazar valores, es decir, de sustituir datos faltantes en el combustible. Bueno, pues en esta última parte probablemente me haya expandido un poquito más. Me ha gustado mucho esa pregunta de los datos faltantes en términos de texto y yo creo que hemos hecho una muy buena aproximación. Bueno, por mi parte, nada más. Nos hemos alargado un poco, normalmente suelen durar unos 40-45 minutos, pues bueno, ha durado unos 50, fantástico, yo creo que ha estado muy bien. Por mi parte, poco más. Agradeceros enormemente que hayáis asistido a este webinar. Muchas gracias, de verdad. Sin vuestra participación no sería posible todos estos webinars. Y, como siempre digo, os espero en el siguiente webinar. Un saludo.